Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios amado. Aleluya. Te damos todo el honor, la gloria y el poder. Gracias por estar aquí, Señor. Que Dios me les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Muchas bendiciones, abundantes bendiciones para cada uno de ustedes en este día maravilloso. Un día en el que la bendición del Señor se derrama de una manera hermosa, preciosa y poderosa. Yo profetizo sobre ti hoy que la bendición de Dios se derramará de una manera abundante, aleluya, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. En el nombre de Jesús lo profetizo y declaro que Dios, aleluya, te ha entregado la victoria. Gloria al Señor. Alguien por favor repita eso. Diga: Dios me ha entregado la victoria. Diga: tengo la victoria en el nombre de Jesús. Tengo la victoria. Aleluya. Muchas veces nuestras declaraciones pueden marcar el mundo espiritual, y eso se llama también guerra espiritual. Tus palabras son importantes en la guerra espiritual, en la batalla. Cada vez que tú te levantas, cada vez que te vas a acostar, sales a la calle, vas para el trabajo, para la escuela, para la universidad, a donde vayas, tus palabras son importantes. Hay personas que siempre en sus palabras tienen negativismo, siempre están hablando tragedia, están hablando muerte, están hablando enfermedad, están hablando dolor, y eso es lo que viven. Tus palabras atraen el mundo espiritual. Por eso hoy profetiza y declara: aleluya, tengo la victoria en Cristo Jesús. Soy más que vencedor, soy un victorioso, soy un ganador. Estoy sano, estoy bendecido, soy libre en el nombre de Jesús. Mire, en cada uno de mis programas yo siempre estoy dando palabra profética. Palabra para que tú la decretes, la declares, la confieses, la hables. Porque es que en la guerra espiritual las palabras son importantes. Ninguna persona que quiera mantenerse firme en una guerra espiritual, si utiliza mal sus palabras, no podrá tener victoria, no podrá mantenerse firme. Recuerde que Satanás ataca nuestra mente para que hablemos siempre derrota, hablemos siempre dolor, hablemos siempre enfermedad. Pero la palabra del Señor, el Señor nos dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Ahora dice el texto que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es guerra espiritual. Y Hebreos capítulo 11, el verso 1 nos enseña algo poderosísimo, y es acerca de la fe. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estar seguro, convencido de que vas a recibir algo que todavía no ves. Eso se llama fe. Por eso la confesión de nuestras palabras es importante. Yo quiero que tú lo selles, quiero que tú lo digas, confiésalo: estoy en victoria. Dígalo: estoy en victoria en Cristo Jesús. Yo declaro sobre ti en este momento la victoria de Cristo, fuerzas espirituales para que te puedas mantener de pie en la guerra espiritual y poder vencer toda obra del diablo, toda obra del brujo, todo ataque de santería, todo trabajo de vudú, de macumba. En el nombre de Jesús quedará sin poder y sin autoridad.
Padre, te doy gracias porque tú haces cosas grandes y poderosas, Señor, en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Declara esa palabra, séllala. Séllala para tu vida, séllala para tu hogar, séllala para tu matrimonio, séllala para tus finanzas, tus negocios, y declara que tú estás en victoria. Declara que tu hogar está en victoria, que tu familia está en victoria, que tus negocios están en victoria, que tu ministerio está en victoria. Por eso hoy quiero hablar un tema sobre cómo pelear en la guerra espiritual. Cómo pelear en la guerra espiritual. Gloria al Señor. Óigame bien, esto es importante. Esto es importante y quiero que por favor tú le prestes mucha atención a esta enseñanza y te levantes en guerra espiritual hoy por tu hogar, por tu familia, por tu matrimonio. Te quiero preguntar, porque quiero ayudarte a orar. Quiero ayudarte a orar para que recibas fuerzas, tu fe se afirme y puedas continuar en la lucha, en la batalla. Quiero que me escribas y me digas para poderte apoyar en oración. Escríbeme ahí en el superchat: apóstol, ore por mí porque estoy en una guerra espiritual, estoy peleando una batalla espiritual. Ahora te quiero preguntar, ¿en qué áreas de tu vida, en qué áreas estás teniendo una guerra espiritual, una lucha, una batalla espiritual? ¿En el matrimonio? ¿En tu salud? ¿En tus finanzas? ¿En tu familia? Escríbemelo, porque yo quiero apoyarte en esa batalla que estás librando espiritualmente. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que entender algo, hay que entender esto, y es que la guerra espiritual no termina nunca. Mientras estemos en esta tierra, estaremos batallando, estaremos luchando, estaremos guerreando en el nombre de Jesús. La batalla no termina. La guerra espiritual no termina. Es por eso que tú debes entender que no puedes bajar la guardia, que no puedes dejar de orar, que no puedes dejar de ayunar, que no puedes dejar de alimentarte de la palabra del Señor. No puedes. ¿Por qué? Porque la guerra, la pelea espiritual continúa y tú tienes que saber cómo pelear esta guerra espiritual. Tú tienes que saber cómo enfrentarte contra ese brujo, contra esa bruja. Tú tienes que saber cómo atacar cuando a ti te están atacando espiritualmente, cuando los demonios están atacando. Ahora, tristemente hay personas que están asistiendo a iglesias y en esas iglesias no se enseña guerra espiritual. Cultos fríos, cultos apagados, cultos donde no pasa nada, la gente enferma, la gente poseída por demonios, la gente siendo atacada por los brujos. Pero como en muchas iglesias no se habla de guerra espiritual, la gente vive en una ignorancia espiritual. Y esto es peligroso. Vivir en ignorancia espiritual es peligroso, porque muchas personas han llegado a practicar
cosas diabólicas sin darse cuenta, a celebrar prácticas diabólicas sin saber que detrás de esas prácticas hay demonios. Hay personas que yo he ido a iglesias en muchas partes del mundo, y cuando entro veo que en esa iglesia realizan cosas, practican celebraciones que son totalmente diabólicas, satánicas. Pero como hay ignorancia espiritual, ellos no lo saben. Es por eso que tú tienes que aprender, saber cómo pelear en la guerra espiritual. Santo es el Señor. Ahora, ¿en qué estás en guerra? ¿Está en guerra tu matrimonio espiritualmente? ¿Está en guerra espiritual tu familia? ¿Está en guerra espiritual tu salud? ¿Está en guerra espiritual tus negocios? ¿Está en guerra espiritual tus finanzas? Bendito sea el Señor. Yo quiero ayudarte en esa guerra espiritual. Quiero orar para respaldarte. Una de las cosas de cómo pelear en la guerra espiritual es nunca hacerlo solo. Nunca. Usted nunca ha visto un soldado salir a la guerra solo. Siempre salen en batallones, siempre salen en grupos. La guerra espiritual debe ser respaldada, debe ser apoyada. Por favor, escríbeme y dime: apóstol, apóyeme en esta guerra que estoy librando, en esta batalla espiritual que estoy librando. Mira, la Biblia dice que es mejor 2 que 1. Es mejor 2 que 1. Porque si uno cae al hoyo, el otro lo ayuda a salir. Por eso, ¿en qué estás librando esa batalla espiritual? Yo quiero orar para apoyarte en esa lucha, esa batalla que estás teniendo. Ahora, todo creyente, todo cristiano participa en una batalla espiritual. Ninguno se salva de no librar una batalla espiritual. Alguno puede decir: no, yo no voy a entrar en guerra espiritual. Quieras o no quieras, en cualquier momento el enemigo levantará una guerra contra ti, una batalla contra ti. Aunque mucha gente no sea consciente de esa lucha, de esa batalla, desde el momento que una persona decide seguir a Cristo, inmediatamente comienza a enfrentarse con fuerzas diabólicas y satánicas que intentarán detenerlo, que intentarán destruirte, que intentarán paralizarte, que intentarán enfermarte, contaminar tu mente, tu espíritu, debilitar tu fe y apartarte del propósito de Dios. Ahora, Satanás no quiere que nadie se salve, y él va a intentar estorbarte hasta el último día de tu vida, hasta el último día de mi vida. Él va a estar atacando y va a estar trabajando. Por eso tú tienes que aprender a cómo pelear en la guerra espiritual. Cómo pelear en la guerra espiritual. Si quieres el módulo de hoy, solicítalo allí en el superchat, ahora mismo. Cómo pelear en la guerra espiritual. Este módulo te va a ayudar, pero mucho, a saber cómo pelear, saber cómo enfrentarte a los ataques satánicos y diabólicos. Amén. Así que bendito sea el Señor. Desde el momento en que tú oras, ayunas, lees la Biblia, te congregas, te conectas para escuchar mis enseñanzas, haces algo que esté relacionado con el Señor, el enemigo levantará ataque contra ti. Los brujos se levantarán, los satanistas se levantarán a atacar.
Los santeros se levantarán a atacar. Los espíritus se levantarán a atacar. Mira, el solo hecho de que te pongas a leer la Biblia, el enemigo se enfurecerá. Por eso tú tienes que estar preparado y decirle al Señor: Señor, ayúdame en esta guerra espiritual. Ayúdame en esta guerra espiritual. Ahora, escríbeme tu petición. ¿En qué estás teniendo una guerra espiritual? ¿En qué? ¿En qué áreas de tu vida? ¿En qué estás peleando? Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ayudarte a orar, ayudarte a guerrear. Quiero ayudarte a que aprendas cómo defenderte. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso oro en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo, bello y precioso Espíritu Santo, fortalece la vida de cada hermano que está teniendo luchas espirituales. Señor, que están batallando contra demonios, contra fuerzas diabólicas, contra brujos, contra santeros. Señor, personas que están luchando contra brujerías que les están haciendo. Tienen guerra espiritual, Señor, y muchas veces no saben cómo vencer esto. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú en este momento traigas revelación, discernimiento, nuevas fuerzas a la vida de cada uno de ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, que tú fortalezcas el espíritu, el alma y aún el cuerpo, dándole salud física para soportar, para resistir, Señor, y seguir batallando en la guerra espiritual en contra de los ataques diabólicos y satánicos, en contra de los ataques de los brujos, en contra de los ataques del santero, en contra de los ataques, Señor, de las tinieblas. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, yo declaro tu vida liberada ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Que el poder de la sangre de Jesús te limpie, te santifique, y que la unción del Espíritu Santo fortalezca tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo pelear en la guerra espiritual contra los brujos, contra los satanistas, contra los santeros? ¿Cómo pelear en contra de un ataque satánico? Miren, lo primero que hay que hacer, lo primero, por favor, escucha esto, es reconocer que estás librando una batalla espiritual. Tienes que reconocer que lo que estás viviendo es una lucha espiritual y que esto no es natural. Mira, una de las áreas principales de la guerra espiritual es la mente. Ataques mentales. El enemigo intenta introducir pensamientos de miedo, de condenación, de rechazo, de fracaso, de orgullo, de resentimiento, de impureza, de desesperación, de muerte, pensamientos negativos. Si él logra tocar tu mente, el enemigo tendrá ventaja. Por eso 2 Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento con el que el diablo te está atacando, decláralo sin poder, decláralo sin autoridad. Diga: estos pensamientos que vienen a mi mente, que no son de Dios, ahora los declaro sin poder, sin autoridad en mi mente, en mi vida. Todo pensamiento de enfermedad, de derrota, de fracaso, de muerte, todo pensamiento de ruina, todo pensamiento ahora de locura, lo reprendo,
no hace parte de mí. Se destruye todo pensamiento que venga de las tinieblas para hacerme dudar de la palabra de Dios. Lo ato y lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Te declaro libre. Aleluya. Por favor, escríbeme en qué estás teniendo una batalla espiritual. Una batalla espiritual. Satanás ataca la mente de la gente. Mire, hay personas que están al borde de la locura. Personas que las están enloqueciendo con brujería. Personas que la mente la tienen confundida. Tienen la mente en tormento. Santo es el Señor. Todo pensamiento que llega a tu mente que no sea de Dios, tienes que rechazarlo. Mire, hay brujerías que le lanzan a las personas para enloquecerlas. Las atormentan con pensamientos, las atormentan con cosas. Aún hay personas que te mandan mensajes para atormentarte. Personas que te llaman siendo usadas por el diablo para atormentarte. Personas que te llaman por teléfono y te dicen: mira, está pasando esto, que tú no vas a poder, que te vas a morir, que no vas a solucionarlo. Y estas cosas que atacan tu mente, te atormentan, te desequilibran, te desajustan en tu fe. Y empieza el diablo a hacerte efecto, a hacerte daño. Con decirles que hay personas que les hacen brujería, donde hacen que la persona oiga voces en su cabeza. Personas que oyen voces, que les hablan, que les gritan, que les hacen murmullo en la cabeza. Personas que han perdido la paz. Mira, todo eso es brujería. Hay gente que es mala y manda a hacer trabajo de brujería para enloquecer a la gente. Óigame bien, todo pensamiento que llega a tu mente, santo es el Señor, no todo pensamiento viene de Dios. No todo pensamiento que llega a tu mente procede de Dios. Por eso tú tienes que reconocer en qué áreas estás librando la batalla espiritual. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? No debes aceptar automáticamente todo lo que piensas o todo lo que sientes. Debes confrontarlo con la verdad bíblica, con la palabra de Dios. Debes probar los espíritus. Si lo que viene es del Espíritu de Dios, o si lo que viene es del espíritu inmundo, de demonios, de Satanás. ¿Por qué? Porque hay una guerra satánica de brujos, de brujas, de santeros contra ti. Y mucha gente ha sido afectada, porque todo lo que oyen lo reciben, todo lo que sienten lo reciben. Diga conmigo: declaro mi mente libre de toda contaminación de brujería. Toda contaminación de brujería. Declaro mi mente libre, mis pensamientos libres. Todo hechizo, todo conjuro, todo maleficio, toda palabra cargada de brujería y de demonios que me hayan lanzado, ahora mismo es destruida. La reprendo en el nombre de Jesús. Padre, mira todos los que están siendo atacados en su mente, todos los que están, Señor, siendo atormentados, no pueden dormir, oyen voces. Señor, les que están trabajando con hechizos, les que están trabajando con brujería de locura,
Señor, te pido que ahora en el nombre de Jesús todo ataque sea destruido. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en guerra espiritual, en oración por todos los que están siendo atacados, Señor amado, y declaramos que toda voz contraria en el nombre de Jesús es destruida. Que todo trabajo del brujo, del santero, del hechicero, del palero, del espiritista, del satanista, que todo altar, que todo conjuro, que todo maleficio quede sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús, yo declaro tu mente libre. Por favor, declara tu mente libre de toda contaminación. Mira, te voy a hacer un examen para que compruebes que hay una guerra espiritual en tu mente. Te voy a hacer un examen, solo unas palabras. ¿Has pensado o has deseado morirte porque estás cansado, cansada de tanto problema? Eso significa que hay una batalla espiritual en tu mente. Te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Crees que esa situación no tiene solución? ¿Que esa enfermedad no tiene cura? ¿Que ese problema no se puede resolver? ¿Has creído eso, que no puedes? Entonces debo decirte que hay una guerra espiritual que no has podido ganar. No has podido obtener victoria. Te pregunto, ¿crees que esa enfermedad te va a matar? ¿Crees que no podrás vencer esa enfermedad? ¿Crees eso? Entonces hay una batalla, hay una lucha. El enemigo te está atacando fuertemente. ¿Crees que el negocio se te va a quebrar? ¿Que no soportas más estar en ese trabajo? ¿Que tu economía no va a crecer? Mira, son cosas, dardos que el enemigo lanza a tu mente para que tú dudes y vivas en derrota. Por eso rechaza todo pensamiento que no venga de Dios. Por eso debes filtrar, debes probar con qué espíritu viene ese pensamiento. ¿Con qué espíritu viene ese pensamiento? ¿Qué provoca en ti? Porque hay muchos brujos lanzando dardos, lanzando locura, lanzando ataques para poder encontrar en ti un espacio, abrir una puerta y hacerte daño. ¿En qué estás librando una batalla espiritual? Escríbeme, por favor, porque quiero orar por ti. Quiero orar, quiero, aleluya, apoyarte en esa lucha espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo pelear en la guerra espiritual? Número 2, debes pelear desde la victoria de Cristo. Óigame bien, la Biblia dice que el Señor derrotó a las tinieblas y nos entregó a nosotros esa victoria. Lo que eso significa es que si vas a librar una guerra espiritual, no lo puedes hacer con duda. Tienes que hacerlo con convicción. No lo hagas con miedo. Ahora, mucha gente me ha dicho, es que yo le tengo miedo a los brujos. Es que yo le tengo miedo a la brujería. Es que yo le tengo miedo a los santeros. Es que yo le tengo miedo a los demonios. Es que yo tengo miedo y tengo miedo y tengo miedo. Mira, en la guerra espiritual tener miedo es una desventaja. Santo es el Señor. Voy a repetir esto una vez más. En la guerra espiritual tener miedo es una desventaja. Santo es el Señor. Si tienes miedo en la guerra espiritual, Satanás ganará ventaja, porque el miedo te debilita en la guerra espiritual. El miedo
abre puertas a los demonios. El miedo te va a paralizar. El miedo va a hacer de que no puedas usar las armas que el Señor te ha dado para defenderte. Yo he escuchado hasta pastores decir: yo no hago guerra espiritual porque yo no quiero que Satanás se meta conmigo y yo no quiero estar en ataques, eso me da mucho miedo. He escuchado a pastores decir: a mí me da mucho miedo la guerra espiritual. Mire, óigame una cosa con toda claridad: el miedo que estás sintiendo te lo está provocando Satanás para poderte estancar, limitar. Hoy estamos evidenciando una iglesia, un pueblo cristiano lleno de miedo. No se imaginan ustedes la cantidad de cristianos miedosos, cristianos que dicen: a mí se me aparece un demonio y me muero, a mí se me aparece una bruja y yo me muero. Mire, déjeme decirle una cosa: usted tiene que hacer guerra espiritual, quiera o no. Así que o te armas o pierdes ese miedo, o el diablo te va a desbaratar, el diablo te va a destruir. Yo quiero que usted diga: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Esto lo dijo el rey David. Lo dijo alguien que había aprendido a pelear contra los osos, contra los leones y contra los Goliat. David llegó a decir y a escribir esto en el Salmos 23 verso 4: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David tenía algo claro, y es que David estaba peleando desde la victoria del Dios Todopoderoso. Por eso cuando se enfrenta con Goliat, él le dice a Goliat: hoy el Señor te entregará, aleluya, en mis manos, y yo te arrancaré la cabeza, te arrancaré, te destruiré en el nombre de Jehová de los ejércitos. El miedo no es buen aliado. El miedo te desestabiliza. Por eso la Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Echa fuera el miedo de tu vida. Dile al miedo: Cristo está conmigo y yo peleo la guerra espiritual desde la victoria de Cristo, como dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La autoridad del cristiano, oiga bien, no está basada en cuánto grita, en sus emociones, en sus años de ministerio, en su cargo dentro de la iglesia. No. Nuestra autoridad procede de nuestra relación con Jesucristo. La guerra espiritual no se gana diciendo muchas veces: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, el nombre de Jesús tiene poder solo en la vida de aquellos que tienen una relación con Él. Aleluya. Y cuando tú tienes una relación con Jesús, el miedo se va, el terror se va. Santo es el Señor. No hay como salir a la guerra seguros en Cristo Jesús. Nunca vaya a una pelea espiritual con miedo, con cobardía, porque Satanás se aprovechará de eso. Te destruirá, te aplastará. Por eso dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire lo importante del orden. Primero, sométete a Dios. Segundo, resiste al diablo. Y tercero, resultado de someterse a Dios y poder resistir, Él huirá de vosotros. Bendito sea el Señor. Por eso saca el miedo, saca la inseguridad de ti y declara: yo me levanto en guerra espiritual porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No podemos vivir con miedo, con inseguridad, con cobardía y pretender ganar la batalla espiritual. Cuando caminamos en comunión con Dios, cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en humildad, en santidad, el miedo no hace parte de tu vida. No. El miedo no hace parte de tu vida. ¿Tienes miedo? ¿Tienes cobardía? ¿Te sientes inseguro? Reprende eso en el nombre de Jesús. Porque ese sentimiento, ese sentir no viene de Dios, viene de Satanás, viene de los demonios. En la Biblia no dice por ninguna parte que Dios tiene un espíritu de miedo. No, pero sí dice que Satanás opera bajo ese sentir en las personas para hacerles desconfiar y dudar de Dios. El miedo te paraliza, el miedo te limita. El miedo, mire, una persona que va a correr una carrera de atletismo, o que va a nadar, o que va a subir una montaña, no lo puede hacer con miedo, porque o se ahoga en el mar, o pierde la carrera, o se cae de esa montaña. No puedes tener miedo cuando sales a la guerra espiritual. Debes ir seguro en Cristo Jesús de que Cristo ya te dio la victoria. Alguien tiene que sellar eso. Alguien tiene que decir: no le tengo miedo a ese brujo. Alguien tiene que decir: no le tengo miedo a esa bruja. En el nombre de Jesús me levanto en guerra contra ellos. No le tengo miedo a ese satanista. No le tengo miedo a ese palero. No le tengo miedo a ese vudú. No le tengo miedo a esa macumba. No le tengo miedo a ese altar. Me levanto en guerra espiritual y ahora son destruidos en el nombre de Jesús. Mire, tu miedo le da poder al brujo para seguirte haciendo daño con brujería. Lo voy a repetir otra vez. El miedo le da poder, alimenta a ese brujo, a esa bruja. Tu miedo alimenta esa brujería. Santo es el Señor. Y por eso el brujo te sigue atacando, porque tu miedo es una puerta abierta. Mire, usted no se imagina lo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, tuvo que vivir y experimentar. Y nunca dice la Escritura que tuvo miedo. En ninguna parte dice que tuvo miedo. Jesús se enfrentaba a las cosas porque él sabía que su Padre lo respaldaba. Por eso, santo es el nombre del Señor, cuando a él le dicen: mira, no di que eres el Hijo de Dios, y mira cómo te tenemos, te vamos a crucificar, te vamos a destruir. ¿Acaso tu Padre no te puede defender? ¿No dices que tú eres el Todopoderoso? ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Acaso no puedo pedirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles a defenderme? ¿Y no lo haría? Mi Padre lo haría, a defenderme. Jesús no tuvo miedo. Jesús sabía desde qué posición él estaba guerreando espiritualmente. Y yo te vine a exhortar hoy y te vine a decir: tienes que cambiar la posición en la que estás guerreando espiritualmente.
Si estás guerreando desde la posición del miedo, de la inseguridad, de la cobardía, de la incredulidad, tienes que salir de ese campo. Tienes que salir de esa posición. Tienes que ir a la posición en Cristo. Tienes que luchar desde la victoria de Cristo. Tienes que llenarte, bendito sea el Señor, de seguridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si tú sigues luchando desde la posición de la cobardía, desde la posición del miedo, yo te digo una cosa: esa bruja que te está atacando te va a matar. Por eso quiero que me escribas qué guerra espiritual estás teniendo. Yo te quiero ayudar a orar, no solo por la petición, sino por ti, para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé la victoria. Ahora te pregunto, ¿estás ganando esta guerra espiritual o la estás perdiendo? La batalla que estás librando por tu hogar, tu salud, tu negocio, tu ministerio, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, ¿la estás ganando o la estás perdiendo? Escríbeme. Yo te quiero ayudar a orar. Quiero ayudarte por tu petición y quiero ayudarte por ti, porque tal vez tú estás peleando desde una área donde no vas a ganar. Tal vez que estás luchando desde el miedo, estás luchando desde la inseguridad, desde la cobardía, estás luchando desde la duda, estás luchando desde la desconfianza. Desde allí nunca vas a poder ganar. Tienes que luchar desde la victoria de Cristo. Párate en la victoria de Cristo. Párate en la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que puedas obtener esa victoria. Alabado sea el Señor. Padre, yo reprendo todo miedo, toda inseguridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro ahora mismo, Señor amado, que todo miedo provocado por demonios, que todo miedo provocado por satanistas, que todo miedo provocado, Señor, por espíritus inmundos, por brujos, lo ato, lo reprendo, queda sin autoridad y sin poder en el nombre de Jesús. Señor, que todo miedo que tienen mis seguidores desaparezca y tú les des, Señor, valentía, como dice tu palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira cuánta gente, Señor, le tiene miedo a los brujos, cuántos cristianos le tienen miedo a los demonios. Muchos de ellos, Señor, estarán llenos de terror si se les llega a aparecer un espíritu, un demonio. No sabrán qué hacer. Por eso te pido, y yo oro por ellos ahora, te pido que fortalezcas a cada uno de ellos y que ellos, Señor, se conviertan en guerreros espirituales, y que toda obra de las tinieblas que se manifieste, ellos tengan la valentía para poderse enfrentar a ellas. En el nombre de Jesús, yo declaro las fuerzas del Espíritu de Dios en tu vida. En el nombre de Cristo te declaro en victoria, y que todo miedo se va de ti, porque tú ahora en Cristo Jesús estás seguro. Estás seguro. En Cristo Jesús, aleluya, estás firme. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Santo es el nombre de Jesucristo. Óigame bien, tienes que saber cómo pelear la guerra espiritual. Tienes que saber cómo batallar. Si quieres el módulo, por favor, solicítalo. Aquí lo tengo, bendito sea el Señor.
¿Cómo pelear una guerra espiritual, apóstol? Cierra las puertas que el enemigo intenta utilizar. Ciérralas. Ciérralas. Mira, el apóstol Pablo enseñó en Efesios 4:27: ni deis lugar al diablo. No le des lugar. Ni deis lugar al diablo. Santo es el Señor. Mira, la guerra espiritual se tiene que ganar desde una persona que confiesa, que se despoja de cualquier cosa que haya practicado que le pueda estar dando lugar al enemigo. Por ejemplo, practicaste brujería, practicaste el tarot, practicaste la adoración a la Santa Muerte, te hiciste leer las cartas, la palma de las manos, fuiste a hacerte una limpia, fuiste donde el chamán, donde el brujo. Mira, tú tienes que renunciar a todas esas cosas. Y si todavía tienes cosas que contaminen tu vida, tienes que despojarte de ellas. Porque si llegas a ir a una batalla espiritual con puertas abiertas en tu vida, Satanás te hará mucho daño. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a usar esas puertas que tú has abierto, y de una de ellas se agarrará, y a través de esas puertas él te hará daño. Santo es el nombre del Señor. Él te hará daño. Por eso hoy di conmigo: todo pecado, todo lo que yo haya hecho que le dé lugar a Satanás, hoy me arrepiento. Cancelo toda puerta abierta. Cierro en mí toda puerta negativa. Todo pecado me arrepiento y me aparto. Cualquier cosa que haya practicado que le haya dado lugar a Satanás, hoy la dejo de practicar y renuncio a todo pecado, a toda cosa inmunda, a todo lo que el enemigo quiera usar para dañarme. Declaro que mi vida es purificada, limpia y santificada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por favor, solicita este módulo. Aleluya. Al final de todos los módulos que yo ofrezco hay una oración guía para enseñarte cómo orar. Pero tú tienes que aprender a cómo pelear en la guerra espiritual. Tienes que aprender a cómo pelear en la guerra espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, solicita este módulo ahí en el super chat. Solicítalo y aprende a cómo pelear en la guerra espiritual. Aprende a cómo pelear. Hay muchos cristianos que no saben cómo pelear una batalla espiritual. Con este módulo lo podrás hacer. Amén. Gloria al Señor. Si tú quieres aprender más de la guerra espiritual, de la liberación, por favor, hoy mismo únete a mis escuelas. Mira, en cuántas cosas inviertes que no te edifican espiritualmente. ¿Por qué no lo haces aquí y aprendes guerra espiritual? Aquí en mis escuelas, tengo 3 escuelas. La escuela de guerra espiritual Joel 3:9, la escuela de profeta, profetiza, hijo de hombre, y la escuela de intercesores, parados en la brecha. Prepárate, entrénate. Bendito sea el Señor. Entrénate
y vas a saber cómo enfrentarte a las tinieblas y vencer. Solo tienes que darle allá abajo al botón unirse. Hay una palabra que dice unirse allá abajo. Dale clic, te abrirá una ventana. Escoge la escuela donde quieras estudiar. Cuando ya lo hagas y te hagas miembro de una de esas escuelas, me escribes a este WhatsApp que está aquí abajo. Me das el nombre con el que tú apareces en YouTube y yo te agrego a un grupo de WhatsApp que hemos creado, donde agregamos a todos los estudiantes de cada una de estas escuelas. Y en ese grupo de WhatsApp les compartimos los módulos de cada conferencia que está en YouTube. Cada conferencia tiene un módulo de enseñanza. Es como un apoyo de la conferencia. No dejes pasar esta gran oportunidad de aprender guerra espiritual, de aprenderte a defender. Amén. Gloria al Señor. Si también quieres que yo ore por tus finanzas, para que tus finanzas sean libres, quieres que yo haga guerra espiritual por tus finanzas, te invito a diezmar en nuestro ministerio. Estos son los reportes de los diezmos de los hermanos a nivel local, nacional e internacional. Ellos mandan sus diezmos, yo los registro en un sobre de estos y empiezo a orar y a ungirlos y a profetizar en sus finanzas para que ellos vean grande bendición. Amén. Así que te invito a diezmar en nuestro ministerio. Si no lo estás haciendo, si donde estás diezmando no estás viendo resultados, te invito a diezmar en nuestro ministerio para que veas cómo esta tierra, que es una tierra bendecida, este ministerio, aleluya, Dios te bendecirá, Dios te multiplicará tus finanzas. Amén. Hazlo. Comienza hoy mismo a diezmar en nuestro ministerio y desde hoy mismo vas a empezar a ver, aleluya, tus finanzas libres y sanas. Amén. Gloria al Señor. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató del satanismo. Estuve 8 años en ese mundo. Todo lo que yo te enseño fueron cosas que yo allí vi, conocí, aprendí, practiqué, pero que ahora, a la luz de la palabra del Señor, te las enseño para que tú aprendas a cómo defenderte de los ataques diabólicos y satánicos. Por favor, no te pierdas mi próxima enseñanza. Suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Dale a la campanita, activa las notificaciones para que cada vez que yo tenga un programa, YouTube te envíe a ti la notificación, te avise cuando estemos haciendo un programa y estés siempre actualizado con nuestras enseñanzas, con nuestro canal y con toda esta bendición. Amén. Aleluya. Comparte esta enseñanza y ayuda a otros a ser salvos, a ser sanos y a caminar en victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor te dé la victoria cada día. Bendiciones. Recuerden que estamos y seguimos en guerra espiritual.